Hola, buen día. Mi nombre es Jessica Reyes. Hoy hablaremos sobre la historia de la ingeniería industrial. Para esto se ha desarrollado una línea del tiempo, acorde a las épocas de la historia universal. Entonces, para esto me acompañan Eduardo Olvera, Carlos González, Diego Abraham Padilla, Ramiro Rivera, Manuel Edesma. Entrando ya al tema principal, historia de la ingeniería industrial, damos inicio con Eduardo en la época prehispánica. Edad prehispánica. Comienza en el año 2000 a.C. y culmina en el año 1520 después de Cristo. En esta época prehispánica encontramos tres etapas: preclásica, clásica y posclásica. La preclásica tiene una duración del año 2000 al 1000 a.C., la clásica del 1000 al 300 a.C. y la posclásica del 300 a.C. al 300 después de Cristo. Periodo preclásico. En este también encontramos tres etapas: preclásico temprano, preclásico intermedio y preclásico tardío. En el preclásico temprano aparece la cerámica, nuevos cultivos de maíz y la vida sedentaria. En el preclásico intermedio está la construcción de grandes complejos. Estos son los templos religiosos. Las pequeñas aldeas dividen centros de importante política y religiosa. Con el pasar del tiempo se convierten en grandes ciudades. Durante esta época se expande la cultura olmeca por todo el actual territorio mexicano. En el periodo tardío surge un importante centro de ceremonias en Monte Albán que presentaba una gran influencia olmeca. En las tierras bajas mayas también aparecen pequeños centros de ceremonia. Se construye la pirámide de Cuicuilco y comienza a erigirse Teotihuacán. En el periodo clásico, el mayor centro de importancia de la época es Teotihuacán. En cuanto a la sociedad, esta se halla más organizada y estratificada. A la cabeza de esta se ubican los sacerdotes y los nobles, por debajo de ellos el resto de la sociedad. Es también en esta época donde los mayas alcanzan su máximo esplendor. Los mayas se organizaron en torno a ciudades independientes, poseían su propio centro religioso, político y estaban dirigidos por un cacique. Las capas sociales altas eran los militares y los sacerdotes. Relaciones entre ciudades muy común debido a que la gran actividad del comercio era muy grande. Periodo posclásico. Dos hechos de gran importancia: incendio de Teotihuacán y en migración de los mayas de las tierras bajas. Los aztecas alcanzan su máximo esplendor. En el siglo XIV fundan Tenochtitlán, el cual se convierte rápidamente en un importante centro religioso, comercial y político. La sociedad estratificada eran los sacerdotes, funcionarios, los militares, los jueces, constituían los más altos niveles. El calendario de 365 días de 20 periodos que se componía de 13 días, y está el sistema numérico vigesimal y sistema de fracciones. En esta edad prehispánica encontramos el comunismo primitivo. Los instrumentos de producción iban desde la simple piedra en estado natural, esto era la edad de piedra. Posteriormente utilizaron los metales, edad de los metales, hasta llegar a elaborar hachas, arcos, cuchillos y otros instrumentos. Edad Antigua, periodo histórico anterior a la Edad Media, que abarca desde la aparición de la escritura hasta el fin del Imperio Romano, hacia el siglo V. El desarrollo de la ingeniería se debe en gran parte a la experiencia práctica acumulada a través de los siglos para controlar y aprovechar las fuerzas y los recursos naturales. Los artefactos humanos más antiguos que se conocen son las hachas manuales de piedra encontrados en África, en el este de Asia, Europa, 250.000 años antes de Cristo. El siguiente gran paso de la tecnología fue el control del fuego. Ingeniería en Egipto. Fue destacada por las obras de arquitectura, las cuales fueron las pirámides, y en la antigua China, 618 a 907, China inventó la imprenta, un sistema parecido a los sellos de hoy en día, y pólvora, una mezcla de carbón, azufre y salitre que explotaban en contacto con el fuego. Continuando con la historia de la ingeniería industrial, damos inicio con la Edad Media.
Esta época inicia en el año 500 y termina en 1500 después de Cristo. Se dice que durante este periodo no existieron las profesiones de ingeniería o arquitecto, de manera que esas actividades quedaron en manos de los artesanos. En esta época existieron dos modos de producción, el esclavismo y el feudalismo. Se dice que en el esclavismo se desarrolló la moneda, lo cual facilitó el intercambio de productos. En esta aparecen las clases sociales, los esclavistas, dueños de medios de producción, y los esclavos, que realizaban labores productivas. Y en el feudalismo se desarrollaron dos clases sociales, en el cual estaba el señor feudal, proletario de las tierras, y los siervos, dueños de instrumentos de labranza, y pagaban renta de la tierra que labraban. Con esto damos por terminado la época medieval. En la siguiente época es la moderna, la cual dio cuna a muchos inventos maravillosos, como lo fue la calculadora en 1623 por Schiller, el termómetro en 1611, el microscopio compuesto por Heisenberg, y después fue mejorado por Hooke en 1655. La Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea tuvo inicios en 1789 hasta nuestros días. En esta edad, la ingeniería tuvo grandes avances, empezando con la primera revolución industrial, que tuvo inicio en 1760 hasta 1830, y trajo consigo invenciones como lo es la máquina de hilar, la máquina de vapor, la máquina mecánica, entre otras. La máquina de vapor fue creada por Watt en 1769 y fue una gran ayuda para el avance del comercio. También tenemos la invención de la fotografía en 1833, inventada por Hércules Florence. Más adelante se dio la segunda revolución industrial, que trajo consigo mejoras en técnicas de producción, la industria química, la industria eléctrica o el transporte. Enseguida, Alberto Santos construyó el primer dirigible volador en 1897. En 1914 fue la Primera Guerra Mundial, en la cual se innovaron y desarrollaron grandes avances en la invención, como lo es el tanque, las armas nuevas o el radar. Manuel de Abreu en 1920 inventó la radiografía de pulmón. En 1963 Guillermo González inventó la televisión a color. Luis Ernesto trajo consigo en 1951 el primer anticonceptivo oral. Arturo Arcas inventó en 1969 el parámetro para determinar el riesgo sísmico. Armando M. Fernández inventó el mousepad en 1979. Como se ve, a partir de esta época hubo grandes inventos que ayudaron al avance en ingeniería para conocer todo lo que tenemos en el presente, y se siguen inventando y haciendo grandes descubrimientos que en un futuro ayuden a la humanidad a mejorar el